Hola, soy Anuar de Human Core y me gustaría proporcionarte 12 pasos prácticos para explicarte la NOM 035 y que la puedas implementar en tu empresa. Empecemos con el primer paso. Necesitamos saber qué es la norma y bueno, pues empezando por esto, la NOM 035 es un requerimiento que nos establece los lineamientos para prevenir, identificar y controlar los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, así como promover un entorno organizacional saludable. También necesitamos saber dónde se va a aplicar esta norma. Bueno, pues en todo el territorio mexicano aplica para todas las empresas, sean chicas, medianas o grandes. ¿Y a partir de cuándo entró en vigor esta norma? Bueno, pues a partir del 23 de octubre del 2019, en su primera fase, que tiene que ver con la prevención de los factores de riesgo, y su segunda fase entra en vigor este 23 de octubre del 2020. El segundo paso es identificar cuáles son los factores de riesgo psicosocial señalados por la norma. Brevemente, déjame te explico qué es el trastorno de ansiedad, el trastorno no orgánico del ciclo sueño-vigilia y el estrés grave y de adaptación. Esto únicamente cuando es causado o son causados estos trastornos por motivo del trabajo, por la naturaleza, por el puesto de trabajo, por el tipo de jornada laboral, por acontecimientos traumáticos severos y también por actos de violencia laboral. Muy bien, pasemos al tercer paso. La norma nos dice qué es lo que considera como un entorno organizacional favorable. Debes de revisar entonces a qué se refiere con entorno organizacional para empezar a implementar las acciones correspondientes a generarlo y promoverlo dentro de tu empresa. El siguiente paso, el 4, es conocer cuáles son los actos de violencia laboral y los acontecimientos traumáticos severos. La norma nos va a explicar en qué consiste cada uno de estos actos para poder tratarlos, para poder atender a las personas que los sufran y para poder resolver estos asuntos. El paso 5 se refiere a la elaboración de una política de prevención de los riesgos psicosociales. Ahí vamos a establecer todos los elementos para que dentro de la organización se lleven los pasos para reducir los factores de riesgo, para promover el entorno organizacional, para erradicar la violencia laboral y tratar a los trabajadores sujetos a acontecimientos traumáticos severos. Y también nos pide implementar un mecanismo de denuncia confiable. Este mecanismo de denuncia es interno. El paso 6 se refiere a implementar medidas de prevención de los factores de riesgo psicosocial, también prácticas opuestas al entorno organizacional favorable, actos de violencia laboral, y esta es la parte que nosotros consideramos medular de la norma 035. Y bueno, con nuestros clientes nosotros ponemos especial atención en cuidar esta parte porque de aquí es donde se generan todas las obligaciones y el cumplimiento que en las empresas se debe tener ya para este 2020. El paso 7 se refiere a identificar a los trabajadores que sufran acontecimientos traumáticos severos, actos de violencia laboral o que sufran factores de riesgo psicosocial. El paso 8 sería realizar ya las evaluaciones de los factores de riesgo psicosocial en las empresas que tengan de 16 a 50 trabajadores, y las que tengan más de 50 trabajadores tendrán que evaluar esto más el entorno organizacional. El paso 9 es analizar los resultados para identificar cuáles son las áreas que requieren un control, es decir, una solución en los diferentes rubros que nos pide la norma. Esto en niveles, por niveles, ¿sí? El primer nivel es organizacional, el segundo es grupal y el tercero y último es el plano individual, es decir, cuando ya hay intervenciones directas que se refieren a pruebas o análisis médicos, psicológicos o psiquiátricos. Tenemos nuestro paso 10, que es informar y difundir todo lo señalado por la norma. Esto es una obligación muy precisa de la norma
que nos obliga como empresa a informar y sensibilizar a todos los trabajadores del cumplimiento de esta norma. El paso 11 se refiere a registrar todas las acciones que hayamos realizado dentro de la organización para evidenciar o poder acreditar ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social que estamos cumpliendo con la NOM 035. Por último, el paso 12 nos pide informar sobre las obligaciones que tienen los trabajadores respecto de la NOM 035. Esta es una norma bilateral, es decir, que tiene obligaciones para el patrón y tiene obligaciones para los trabajadores. Y es muy importante que ambas las cumplan. Aquí vamos a seguirte informando de más notas, de más notas relevantes de la norma, y esperamos que si te gustó esta información, por favor le des like, la compartas, y si tienes más dudas va a venir un enlace para que por ahí puedas pasarnos tus datos de contacto y podamos darte más información relevante de la NOM 035.